Antonio, una preguntita. Vamos a ver. Sí, Lorenzo, pero Una preguntita. ¿Usted ya me mandó eso por el correo? sí, 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 sí. Ajá, bueno, no, El está bien. lunes. Mañana me llego preguntas. Hola, mañana me llego preguntas, digamos, ¿por dónde anda? Fíjate Porque por el número me ese que queda te 3 pasé. cuadras de empresa. Está, Sí, está. sí, sí, claro. Bueno, vamos a tratar de poner. Me parece que estás, Ya desmuteate. me muteo. Ya me Ya. muteo yo. Bueno, bueno. Se ve bien ahí, ¿no? Vamos a compartir hoy, siguiendo el programa de la Escuela Superior Peronista en su nivel medio, que lo hemos sacado de los apuntes que se confeccionaron en la Escuela Superior Peronista en el año 1954. Y aquí estamos desarrollando el tema de la organización. Y dentro de la organización, los compañeros ponen en el capítulo 4 todo un capítulo sobre la conducción. Y vamos a ver que yo creo que es un tema fundamental desde ya. La conducción es la filosofía de la acción justicialista, como vamos a ver enseguida. O sea, el modo y la manera de hacer que deberíamos tener los peronistas. Pero la cualidad que tiene este texto es que nos dice la forma y la manera, es como que nos desmenuza el tema de la conducción en la acción y nos permite su comprensión de una forma sencilla, clara y, ¿cómo diría? Fácil. Me parece a mí, por lo menos. Me parece a mí. Y vamos a empezar por la definición de conducción, que es bastante compleja y que Perón la enuncia en el capítulo 4 hablando del método peronista. Y dice así: la conducción es un sistema de acción, no de charlatanería, ni de hablar, ni de decir. Es un sistema de acción que coordina perfectamente la concepción y la acción. Ahí ya empezamos a profundizar la cosa. Por algo Perón nos pide unidad de concepción, para que pueda haber unidad de acción y para que en la conducción pueda haber una coordinación perfecta entre la conducción y la acción, sin la cual no hay conducción. Creo que se entiende perfectamente. La conducción es un sistema de acción que coordina perfectamente la concepción, la unidad de concepción, con la unidad de acción que debería haber en toda organización. Y por otra parte, establece los grandes principios que dan unidad a la concepción y unidad a la acción. Yo supongo que se refiere ahí a los principios que enumera Perón en mejor dicho, que no solo que enumera, sino que desarrolla Perón en conducción política. La información, el secreto de la información, la unidad de concepción, la unidad de acción, la disciplina, el adoctrinamiento, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, establece los grandes principios que dan unidad a la concepción y unidad a la acción.
y que pone en correspondencia a los elementos directores de la conducción, que los enumera. Vale decir, al conductor mismo, con los intermediarios de la conducción, o sea, a nosotros los militantes, intermediarios que son las fuerzas destinadas a encuadrar la organización, o sea, a transmitir y transmitir al pueblo, diríamos, a la gente a quien está destinada la organización, y después organizarlo, como pasó el 17 de octubre con los dirigentes sindicales de cada uno de los ámbitos, no con los dirigentes de la CGT que convocaron para el 18. Para los que en una semana se organizaron, porque a Perón lo sacaron de la Secretaría el 10, y eso fue el 17, en una semana se organizaron, en un día pusieron 1.000.000 de personas, a esto se refiere, que son las fuerzas destinadas a encuadrar la organización, y luego con el elemento básico de la conducción, que es el pueblo. Esta es la definición de lo que vamos a ver hoy, pero yo quiero compartir también con ustedes un tema que me parece muy importante. No lo voy a poner en la pantalla porque por ahí se me complica la cosa, pero sí lo voy a compartir con ustedes, que es lo que Perón nos dice en el 1 de diciembre del 52, cuando expone ante los diputados y senadores la presentación del segundo plan quinquenal, y nos dice que la conducción es la filosofía de la acción justicialista. O sea, la definición que vimos recién es para, diríamos, lo que debería suceder en toda organización. Y aquí nos va a hablar Perón de la universalidad de esta forma y manera de actuar. O sea, la conducción como filosofía de la acción justicialista. El gobierno, según nuestra doctrina, es, en síntesis, gobierno de conducción. La conducción como tal importa toda una filosofía de la acción. Los gobiernos de las naciones pueden realizarse de diferentes maneras, pero todas ellas, a través de la historia, estoy compartiendo a Perón, todas ellas a través de la historia han ido oscilando como un péndulo entre el individualismo y el colectivismo. O sea, aquellos que dan preeminencia al individuo aislado y aquellos que dan preeminencia al Estado como tal, según el pensamiento de los primeros peronistas, ¿no? Nosotros pensamos que entre esos dos extremos existe una tercera posición más estable y permanente, y sobre esa tercera posición hemos conformado toda nuestra doctrina, cuyos principios constituyen el justicialismo y cuya realización ejecuta el peronismo. O sea que la doctrina peronista es el justicialismo, y el peronismo ha sido la primera realización del justicialismo, o sea, de la doctrina peronista. ¿En qué se diferencian esencialmente las posiciones de gobierno que acabo de definir? En que cada una de ellas posee una filosofía de la acción propia y esencialmente distinta de las que poseen las otras dos. La filosofía de la acción es, más que la forma de gobierno, lo que da carácter democrático a una monarquía o carácter totalitario a una república. Esto lo dice Perón el 1 de diciembre de 1952. Y sigue él explicando la cosa. La doctrina justicialista trae al mundo su propia solución, fundada en una filosofía propia de la acción de gobierno, que no es de abstención
total como en el individualismo, como nos quieren hacer creer ahora, que el Estado no debe intervenir, etcétera, etcétera. Que no es de abstención total como en el individualismo, o sea, el liberalismo, neoliberalismo y ahora estos libertarios, ni de intervención total como en los colectivismos, sino de conducción de las actividades sociales, económicas y políticas del pueblo. Conducción. O sea, con la conducción como la filosofía general de la acción en lo social, en lo político, en lo económico, en lo cultural, etc. Las consecuencias de esta posición de gobierno se traducen en lo político como un régimen de libertad, pero en función social. Todo en el peronismo es en función social. En lo económico, como de una economía social. Y en lo social, como de dignificación del hombre y del pueblo. El gobierno, según nuestra doctrina, es, en síntesis, gobierno de conducción. La conducción como tal importa toda una filosofía de la acción. Y esto quería compartir con ustedes como complemento, diríamos, de esta definición que da Perón en conducción política. Y que ahora vamos a ir desmenuzando y desarrollando, siguiendo el apunte de organización peronista que los compañeros del primer peronismo y de la Escuela Superior Peronista editaron en 1954. Y vamos a ver los principios del mando, la autoridad y el gobierno. Nos van a ir aproximando los compañeros a las condiciones que debería haber para que pueda haber conducción. En una organización, desde ya, porque toda conducción es para una organización. Dentro de toda organización existen dos factores que posibilitan su funcionamiento. El uno es el que corresponde a quienes tienen la responsabilidad de dirigir, de conducir, de mandar. El otro a quienes deben ejecutar, realizar y cumplir. Es elemental, es sencillo, pero es profundo, es la realidad, diríamos. Aunque a mí me enseñaron en otra época, en los 70 se decía que siempre hay conducción, que puede ser, algunos dicen, no, acá no hay conducción, no es, hay conducción oculta, puede haber explícita u oculta, pero siempre hay conducción, porque en toda organización hay estas dos tareas, llamémosle así, o factores que posibilitan el funcionamiento de una organización. El mando se origina en el principio de autoridad o jerarquía, principio fundamental para la existencia de una organización. Cosa que permanentemente nos dicen y nos transmiten y nos pretenden enseñar de que no hay jerarquía, de que no hay autoridades, de que para desarmar las organizaciones, que es lo que pasa habitualmente. Y vamos a ver lo que nos dice Perón en la revista Mundo Peronista número 4, en la editorial del número 4 de la revista Mundo Peronista. Todas las editoriales de la revista Mundo Peronista las hizo Perón o son temas emitidos por Perón. Dentro de una comunidad organizada es indispensable la existencia de la jerarquía. No puede haber organización sin gobierno. Claro.
ni gobiernos sin hombres investidos de poder para dirigir. Y esto también lo voy a compartir toda con ustedes, porque lo estuve viendo. Me parece fundamental para entender al justicialismo y al... Bueno, voy a seguir y después lo voy a... Este principio de autoridad que se ve claramente cuando se trata de las relaciones entre los hombres, tiene su origen en la presencia del hombre a través de la responsabilidad que evidencia en la vida y entre sus iguales. Ahí mete otro tema, la responsabilidad que debería haber en toda organización. Tanto es así que Perón en Conducción Política dice que la responsabilidad del dirigente es total. Capítulo 7 de Conducción Política. En la acción, el hombre pone de manifiesto sus valores personales, lo que permite que estas acciones sean diferenciadas, claro, las correctas de las incorrectas, las buenas de las malas, las que ayudan y las que perjudican. Por eso Perón dice siempre que la acción es lo más importante. De ahí surge la jerarquía basada en la virtud y que fundamenta a su vez el principio de autoridad. Y hablando de esto y de la revista Mundo Peronista del artículo 4, lo voy a compartir completo con ustedes porque me parece muy, muy bueno. Y el título es El sentido de la jerarquía justicialista. Dentro de la comunidad organizada es indispensable la existencia de la jerarquía. No puede haber organización sin gobierno, ni gobierno sin hombres investidos de poder para dirigir. De ello se infiere la necesidad de investir a funcionarios, jefes y dirigentes de una jerarquía que materialmente los capacite. A menudo ella no estará de acuerdo con el hombre. Otras veces será el hombre el que no esté a la altura de su autoridad, como pasa tantas veces, pues si bien los cargos honran al ciudadano, no es menos cierto que el ciudadano debe también ennoblecer a los cargos. No es precisamente cada ciudadano el indicado para discernir, esto es muy importante, no es precisamente cada ciudadano el indicado para discernir sobre su propia jerarquía, porque el que ambiciona mandar, gobernar o dirigir es siempre un autocandidato a la jerarquía. Por eso, esta ha de ser asignada por los demás, a los que desean realizar tareas y no a los que ambicionan honores o anhelan prebendas inmerecidas. A los que desean realizar tareas. Los ricos, los fuertes, los intelectuales o intelectualoides, los ególatras, los capitalistas, los ambiciosos, los politiqueros, los embusteros, etcétera, suelen ser siempre autocandidatos a la jerarquía. Y escuchemos bien, es Perón, el que está... estoy leyendo a Perón, mejor dicho. El capitalismo jerarquiza a los ricos, como hoy en la República Argentina. El comunismo a los sectarios, según Perón. El socialismo a la burguesía intelectualoide, por lo menos en aquella época. La demagogia a los politiqueros y charlatanes. La plutocracia a los grupos financieros, como también estamos sufriendo ahora. La aristocracia a los aristócratas, la monarquía a la nobleza, etc. Y escuchemos bien
de la forma que termina Perón. Los justicialistas queremos que la jerarquía la discierna el pueblo. A cualquiera que dentro de él tenga capacidad y honradez suficientes. Capacidad y honradez, las dos cosas que siempre pidió Perón. Por eso la importancia de la formación permanente que promovemos siguiendo las ideas de Perón, a través de un plan, no de discursos sueltos sobre temas sueltos. Los justicialistas queremos que la jerarquía la discierna el pueblo a cualquiera que dentro de él tenga capacidad y honradez suficiente, porque ni la riqueza, ni la sabiduría, ni el origen son garantías seguras de honradez ni de capacidad efectiva. No hablamos de muchas otras clases de jerarquías que algunos se atribuyen, no siempre con fundamento. Este es la editorial de Perón de la revista Mundo Peronista número 4. Hablando de la jerarquía, de que, como nos decían recién los compañeros, dentro de toda organización existen dos factores de funcionamiento, los que mandan y los que realizan las cosas. Hay uno que está... Pido que se muteen, por favor, pues si no, no. Gracias. Pero igual, si alguno quiere hacer alguna pregunta o algún comentario, se desmutean y adelante. Pero mientras en la exposición es, porque si no, no hay interferencia, ¿no? Otra característica para que sea posible la conducción, el imperativo del orden. Perón siempre habló de esto. Por eso pone el ejemplo del cuerpo humano, donde hay un ordenamiento general cuando hay salud desde ya. Distinguimos pues dos elementos que fundamentan el mando. En primer lugar, el imperativo, la necesidad del orden, que origina la diferenciación de las acciones. Tomando el trabajo como ejemplo de acción, esta necesidad de ordenamiento produce una división del trabajo y por lo tanto una distribución de las tareas que posibilitan el establecimiento de responsabilidades en los hombres encargados de realizarla. De ahí la famosa distribución del trabajo, ¿no? ¿Qué otra característica hay en la conducción que la posibilitan, que nos facilita su comprensión? La exigencia del servicio. De allí surge el segundo elemento fundamentador del mando, que da origen a la conducción desde ya. Sin mando no hay conducción. La responsabilidad en la acción. El segundo elemento fundamentador del mando es la responsabilidad en la acción. Que repito, Perón en Conducción Política dice que la del dirigente es total. Esta responsabilidad se pone de manifiesto en el cumplimiento de ciertas normas, cumplimiento que, al calificarlo, origina el valor en la acción que tiene como objetivo la virtud. Siempre, siempre Perón y el peronismo dándole cabida y lugar a lo espiritual, en este caso a la virtud. No somos solamente un cacho de carne, somos seres humanos, con cuerpo y alma, con espíritu, con cultura. En el caso del trabajo que señalábamos, la virtud consiste en el cumplimiento y acatamiento fiel a la norma o ley del trabajo, desde ya, desde lo que hay que hacer. Y esa virtud es la única razón de ser de la jerarquía.
Y escuchemos lo que Perón nos decía antes en la editorial de la revista Mundo Peronista número 4. El capitalismo jerarquiza a los ricos, el comunismo a los sectarios, el socialismo a la burguesía intelectualoide, la demagogia a los políticos y charlatanes, la plutocracia a los grupos financieros, la aristocracia a los aristócratas y la monarquía a la nobleza. Por eso le leí todo el artículo, porque creo que complementa esta síntesis que nos ponen los compañeros. En cambio, los justicialistas queremos que la jerarquía la discierna el pueblo, a cualquiera que dentro de él tenga capacidad y honradez suficiente, porque ni la riqueza, ni la sabiduría, ni el origen son garantía segura de honradez ni de capacidad efectiva. Sí lo sabremos, sí lo sabremos. De los ricos, de los que se dicen sabios, etcétera, etcétera. Discernidas dentro de estas normas las jerarquías, quedan establecidas las condiciones necesarias para el ejercicio del mando, la dirección o conducción de toda organización. Las condiciones, llamémosle así, que debería haber para que se pueda conducir. Y vamos a ver ahora los elementos para el ejercicio del mando, para el ejercicio de la conducción. Los elementos del mando son los que conciernen a su ejercicio, o sea, en otras palabras, las condiciones indispensables en las personas que lo ejercen, puesto que el mando es siempre personal, claro que sí, es así. Aunque se pueda ejercer, como seguramente vamos a ver más adelante, a través cuando hay unidad de concepción en un grupo de personas. Porque el mando es siempre personal. La primera condición indispensable, la unidad, siempre para Perón. La finalidad primera es la unidad. Cuando nos referimos a la unidad como elemento del ejercicio del mando, la vinculamos específicamente a la unidad de concepción, sobre la materia en que se ejerce el mando. Unidad de concepción en todo para Perón, de la cual surge una unidad de dirección o conducción del organismo que debe ejecutar o cumplir el objetivo. Yo, para entender esto, me parece que un buen ejemplo es el que suelo utilizar, suponiendo que vivimos en Capital Federal, yo vivo en Capital, en San Telmo, y suponiendo que queremos ir a La Plata, que nuestra finalidad sea ir a La Plata, que tengamos la unidad de concepción sobre la finalidad, que en el peronismo desde ya es la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria. Pero supongamos que la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria la hacemos coincidir con la ciudad de La Plata, estando nosotros en capital. De la cual surge la unidad de dirección, dice, o sea, si yo tengo como finalidad ir a La Plata, la dirección es ir a La Plata, no ir a Misiones, ni a Posadas, ni la dirección que debo tomar es la de ir a La Plata, ya sea por Avenida Mitre, por la autopista, pero la dirección es la de ir a La Plata. Entonces, cuando nos referimos a la unidad como elemento del ejercicio del mando, la vinculamos
específicamente a la unidad de concepción sobre la materia en que se ejerce el mando. Por ejemplo, si decimos hay que ir a La Plata, el mando es ir a La Plata, es realizar la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, de la cual surge una unidad de dirección o conducción del organismo que debe ejecutar el cumplimiento de ese objetivo. La unidad de dirección no supone el unicato o dirección unipersonal. Esto es lo que yo quería decir antes. No significa que todos tengan que ir detrás mío o de quien tenga que conducir esa tarea. Varias pueden ser las personas que ejercen la dirección o conducción de una organización. La unidad de dirección considera entonces que la unidad de concepción, siempre en el peronismo, hará posible la acción coordinada de quienes dirigen, claro. La unidad de concepción y la de dirección son parte de una línea que termina en la unidad de ejecución, claro. Línea dentro de la cual existe una relación de dependencia en cada uno de los términos, puesto que la unidad de ejecución necesita de la unidad de dirección, la cual a su vez es fruto de la unidad de concepción. Dicho de otra manera, la unidad de concepción nos lleva a la unidad de dirección y la unidad de dirección nos facilita la unidad de ejecución. Creo que es comprensible, no fácilmente, pero comprensible. De ahí, insisto cada vez que puedo, la necesidad, compañeros, de estudiar estos temas. De nadie, ni ustedes, ni yo, ni nadie nació sabiendo estas cosas. Tan importante en el peronismo para que haya conducción, porque sin conducción no hay peronismo como hoy. Afirmábamos más arriba la moral, la segunda condición, llamémosle así. Afirmábamos más arriba que el principio de autoridad se fundamenta en la jerarquía, la cual a su vez tiene su base en la virtud. Esa virtud se manifiesta de diferente manera según sea la labor que el hombre desempeña. El ejercicio de las virtudes, o sea, hacer las cosas bien y con buena leche, diría alguno, el ejercicio de las virtudes da al hombre lo que denominamos autoridad moral, sin la cual nadie puede dirigir, como la gente, puesto que el que manda debe ser un maestro de sus subordinados. Pero siempre, por eso tenemos que estudiar, tenemos que prepararnos, que no nos toque otro Milei. Solamente se puede enseñar con el ejemplo. Y ese ejemplo debe ser vivo, de tal modo que los subordinados puedan ver en quien les da una orden, en quien les ofrece una orientación, en quien les sugiera un procedimiento, el arquetipo de un hombre o mujer superior, capacitado en una serie de aptitudes que enumeramos más adelante, todo lo cual resumimos dentro del título de autoridad moral. Autoridad moral. El que manda debe constantemente ejemplificar desde su puesto de mando, pero ejemplificar más que con las palabras, con el ejemplo vivo, con su conducta que plasma, que origina
conducta que plasma, que origina la autoridad moral del que manda. Estamos hablando de gente como la gente, ¿no? No de los que hoy nos gobiernan, desgraciadamente. Y por ahí también de muchos de los nuestros, ¿no? Que como hace desde 1955, no me cansaré de repetirlo, que no tenemos una escuela superior peronista de nivel nacional, y los peronistas, algunos nos hemos formado, todos nos hemos formado como hemos podido, algunos bien, otros muy bien, otros regular, otros nada, etcétera, etcétera. La consecuencia es lo que hoy, desgraciadamente, es el peronismo. La otra cualidad que se exige para la conducción es la capacidad, para la cual hay que prepararse durante toda la vida. Entre las virtudes señaladas por el general Perón para discernir la jerarquía estaban la capacidad y la honradez. Capacidad no significa tener una suma de conocimientos que vinculen al hombre con la sabiduría, no tiene nada que ver. Lo que entendemos por capacidad es esa suerte de ilustración que proviene del criterio, del que tanto habla Perón en Conducción Política, que todo esto es para tener un criterio ante un problema, ante una realidad, saber analizarla, saber tomar una decisión correcta y saber llevarla a cabo. Ese es el criterio para Perón. Entendemos por capacidad a la serie de conocimientos generales, universales, que facilitan la resolución frente a los problemas que se presentan en la dirección o conducción de una organización, el criterio. Y además a todos los conocimientos particulares que hacen a la actividad que se desempeña dentro de la organización. Claro. No solo tenemos que saber estas cosas, supongamos, estamos en un sindicato, sino que además debemos saber las cosas particulares de la organización sindical y además de ese sindicato en particular. Podríamos afirmar que dentro de la capacitación de todo aquel que debe ejercer el mando hay camino marcado, primeramente por el conocimiento específico de la labor que debe dirigir. En segundo lugar, por el criterio realista y oportuno para dirigir esa actividad. Y en tercer lugar, una capacidad de síntesis que permita ubicarse adecuadamente ante cada problema. Todo lo cual solo se adquiere con formación permanente, compañeros y compañeras. Pero para toda actividad, no solo para ser un buen peronista, como nos dicen acá los compañeros. Otra cualidad o condición que debería tener para poder ejercer la conducción, la ecuanimidad. Entendemos por ecuanimidad que ecuanimidad es el espíritu de justicia, no hacer lo que se le canta. Todo aquel que ejerza el mando debe estar perfectamente imbuido de este espíritu de justicia. Cuando el mando recae en los privilegiados, como hoy, sucumben por la relajación, si lo sabremos generar. Puesto que los privilegiados suponen siempre un espíritu contrario a la justicia y reñido, por lo tanto, con la ecuanimidad que debe ser condición sobresaliente de todo el que manda. Si hubiéramos aprendido estas cosas antes, caramba, si lo hubiéramos transmitido al conjunto del pueblo,
como la capacidad del que manda exige el conocimiento de las normas, leyes y reglamentos de cada organización, la ecuanimidad exige el conocimiento profundo de las personas que actúan bajo su mando, de sus subordinados. Las órdenes no se transmiten a las cosas, a los cuerpos o a la materia inerte. En tal caso, no habría que hacer distingos en cuanto a la forma de darlas, y por lo tanto el espíritu de ecuanimidad no consistiría más que en la división en partes iguales de una tarea. Pero las órdenes en una organización de tipo humanista se transmiten a hombres y mujeres, a personas con afectos, con sentimientos, con voliciones. Por ello, la ecuanimidad no debe manifestarse sino dando a cada cual lo que le corresponde, con el respeto que todos nos merecemos. En este sentido, la ecuanimidad es la condición indispensable para la humanización de la organización, no para la deshumanización que estamos soportando los argentinos de ya septiembre de 2025. Otra característica que debería tener toda conducción es la decisión. Decisión no significa energía ni adopción de posturas estudiadas. Decisión significa la adopción de medidas concretas, rápidas, oportunas frente a una eventualidad, fruto del criterio desde ya. Por ello, no incluimos entre los elementos para el ejercicio del mando a la energía, sino a la decisión, que es el único tipo de energía posible para realizar una acción y para culminarla favorablemente. Y vamos a ver ahora la dirección colectivista, que para los primeros peronistas el colectivismo era el fascismo, el nacionalsocialismo y el comunismo, o sea, los que daban preeminencia a la acción del Estado sobre las personas. Y individualistas eran los liberales o neoliberales que hoy estamos soportando. El mando se aplica en general a todas las tareas, a todas las acciones de diversos órdenes que el hombre realiza en la comunidad. Claro que sí. Un poco lo que yo pretendía decir antes cuando decía siempre hay conducción. Puede ser explícita u oculta, muchas veces oculta. A las tareas de orden común, de orden civil, de orden militar, de orden industrial, de orden comercial, de orden político. En todas se aplica el mando. Cuando relacionamos el mando con las tareas de orden político, lo relacionamos con el Estado. Sabemos que modernamente el Estado ofrece diferentes características según la doctrina, según la concepción del mundo a que obedezca. Claro que sí, sí lo estaremos soportando ahora. En el individualismo, el que estamos soportando hoy en la República Argentina, el Estado adopta las formas del Estado gendarme o Estado policía. Sí, lo sabremos. El Estado gendarme o el Estado policía. Qué importante haber estudiado esto antes. Se llama así aquellas formas de intervención del Estado en la vida social que espera que se consumen los hechos para intervenir. Los palos. Es el estado corrientemente llamado del dejar hacer, el dejar pasar, el estado que se abstiene frente a las acciones que propugnan el bienestar, la felicidad y el progreso del pueblo para defender solo a los ricos.
Y como están contra del pueblo, en toda la historia argentina no han tenido más remedio que aliarse a los enemigos de nuestro pueblo. Toda la historia. Inglaterra, Estados Unidos, hoy el Fondo Monetario, etcétera. De tal modo en el individualismo, en los estados demoliberales, hoy le llaman libertarios, el pueblo no participa en las tareas del gobierno, sino indirectamente por medio de los actos electorales una vez cada 2 años. Y en esto también tenemos algo de culpa nosotros. El gobierno no está formado por hombres del pueblo, sino por hombres de una minoría, como hoy, de un determinado grupo social. Por lo tanto, el gobierno es ejercido por una oligarquía, hoy financiera. El otro día el presidente se sacó una foto con sus ministros, todos exfuncionarios, creo, del banco Morgan, me parece. Es el Estado liberal. Esto está escrito en 1954, compañeros y compañeras. Está describiendo lo que nos está pasando en 2025. El pueblo no puede elegir para que no puede elegir para que lo mande, para que lo gobierne, sino a aquellos hombres que forman parte de esa oligarquía. Hoy expresada también en los medios de comunicación, en el poder, etcétera, en el círculo rojo, etcétera, etcétera. Por su parte, en los estados colectivistas, la dirección de los asuntos del orden público, del interés popular, de los asuntos que se vinculan al gobierno del pueblo, se efectúa con el método llamado de dirigismo político, de intervencionismo económico y de expresiones que sintetizan la intervención en lo cultural y en lo social. Intervención en todo. El peronismo no es eso. No es dirigismo. El dirigismo también supone una casta de dirigentes, una clase especial de dirigentes que surge de los núcleos que detentan el poder en los países colectivistas, y de esa casta de dirigentes son extraídos luego los que efectúan coactivamente la acción de dirigir al pueblo. La postura del peronismo no es esa. En ambos casos observamos claramente la diferencia que existe entre los jefes que se imponen y los dirigentes que surgen. El hecho de limitar a un determinado grupo la elección del jefe o dirigente, o sea, del que manda, del que gobierne, o de permitir que ese dirigente surja libremente del pueblo, implica la existencia de dos métodos distintos para realizar una tarea que aparentemente puede parecer similar al tener la misma responsabilidad de ejercer una conducción, una dirección, un mando sobre un grupo de personas. Pero en realidad tiene un distinto origen, puesto que la personalidad exigida en unos casos y en otros es totalmente diferente. Personalidad que nosotros deberíamos amasar entre los peronistas, cosa que lamentablemente no hacemos como querían los primeros peronistas con estos textos. Resumiendo, la diferencia entre la forma del mando en el colectivismo y en el individualismo, decimos, en el Estado individualista capitalista no se efectúa propiamente un mando ni una conducción, porque el Estado individualista es un estado de abstención, que deja ser que en el mejor de los casos adopta una posición policíaca que reprime los hechos una vez consumados. Y acá sí que hay un poco lo que yo decía antes, un ejemplo de la conducción oculta. Los que realmente mandan acá es el Fondo Monetario, es Estados Unidos, son las corporaciones internacionales, etcétera, que quieren destruir a la Argentina, porque como dijo Churchill,
si Argentina florece o se desarrolla, va a llevar detrás de sí a toda Latinoamérica y no nos podrán robar nunca más como están haciendo desde hace 200 años. Este Estado no realiza una acción preventiva sobre la sociedad porque el Estado capitalista lo que le interesa es que la economía y el orden social se manejen por la ley de la oferta y la demanda de los ricos, habría que agregar, de manera tal que el Estado se torne un instrumento de los grandes intereses y capitales, como no sucede hoy. En el Estado colectivista se abandona la posición abstencionista para caer en el dirigismo total, absoluto, no solo sobre la colectividad, sino también sobre las personas. La dirección colectivista ordena la vida social, económica y política del pueblo de acuerdo con un molde preestablecido que no surge del pueblo. Su forma de mando es, pues, absoluta, totalitaria, intervencionista. Impide las manifestaciones del hombre y coarta su libertad. Entonces vamos a ver ahora cuál es la conducción peronista que deberíamos tener en cuenta nosotros en forma permanente, que deberíamos estudiar y conocer y realizar. Tal como los peronistas entendemos, el mando no es ni abstención ni dirección, sino conducción, compañeros y compañeras. Conducir significa etimológicamente llevar hacia adelante o avanzar hacia adelante junto con alguien, juntos. Y ahí surge una diferencia esencial entre la conducción y la dirección. La conducción supone una comunidad de objetivos, escuchen bien. La conducción supone una comunidad de objetivos entre el que lleva y los que son llevados, entre el que conduce y los que son conducidos. Unidad de concepción. En cambio, en la dirección los objetivos son impuestos por el que dirige. Los que son dirigidos no tienen por qué participar de los objetivos del que dirige, como pasa en tantas organizaciones. Los objetivos comunes entre el conductor y la masa conducida, masa organizada o pueblo, son el fruto de una doctrina que nos da unidad de concepción para que pueda haber unidad de acción. Paralelamente, para alcanzar esos objetivos será necesario seguir un método, una técnica, un camino, de donde surgirán las formas de ejecución de esa doctrina. Esos objetivos comunes entre el conductor y el pueblo conducido son la concreción de una doctrina, como es el segundo plan quinquenal, compañeros y compañeras, cuya artículo tercero es de la ley del segundo plan quinquenal, es la definición actual de doctrina peronista. Esos objetivos comunes entre el conductor y el pueblo conducido son la concreción de una doctrina, esto es, de una concepción del mundo, de una visión de la vida y del hombre también común al conductor y al pueblo. Y ahí la importancia, por eso Perón nos pedía formación, escuela, por eso formó la escuela fábrica en el 46, las escuelas sindicales en 47, 48, la escuela superior peronista en 51, las escuelas regionales en 53, una en cada provincia, la escuela superior sindical, el Instituto Superior de Formación Juan Domingo Perón para los dirigentes, etcétera, etcétera, en la escuela superior peronista.
esos objetivos comunes entre el conductor que deberíamos tener nosotros, los peronistas, con nuestro pueblo, esos objetivos comunes, para lo cual hay que transmitirlo desde ya. Para eso deberíamos tener las 1000 escuelas que nos pide Perón en todo el país, siguiendo un plan como el de la Escuela Superior Peronista. Esos objetivos comunes entre el conductor y el pueblo conducido son la concreción de una doctrina, esto es, de una concepción del mundo, de una visión de la vida y del hombre también común al conductor y al pueblo. De esa doctrina, mediante un análisis, surge la teoría, que el desarrollo sistemático de la doctrina dentro del terreno de cada uno de los conocimientos humanos, de cada una de las ciencias. Por eso tenemos filosofía peronista, sociología peronista, política peronista y economía peronista, que son las teorías que explican la definición de doctrina peronista. De esa teoría surge un método, un camino, una forma de realización para alcanzar a complementar los objetivos. Según lo afirma Perón, la doctrina conforma el alma colectiva de nuestro pueblo, común a todo el pueblo y por lo tanto común también al conductor. Deberíamos tener. En la doctrina radica todo. En la doctrina radica todo, porque mediante la doctrina todos pensamos de una manera similar, todos deberíamos libre y voluntariamente, si nos decimos peronistas, trabajar única y exclusivamente para la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. De lo que se trata al inculcar la doctrina es precisamente de llevar a los hombres a una concepción similar de la vida y de la acción en beneficio de la vida del movimiento, del conjunto, del pueblo argentino. Pero como la doctrina es la que conforma el alma del pueblo, surge del pueblo y el pueblo está en constante evolución porque es el signo del hombre, la doctrina no puede ser estática, no puede ser inamovible. Es preciso que evolucione en la medida que evoluciona el alma de los pueblos. Deberíamos. Las doctrinas políticas no pueden ser eternas, aunque sean eternos los principios. Escuchemos bien, ¿eh? Los principios sí son eternos. Deberíamos trabajar por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la paz. La forma y manera de hacerlo, las teorías sobre las cuales deberíamos fundamentar todo esto por ahí, pero sobre todo las formas de realizarlo. No es lo mismo 1954 que 2025. Dentro de la doctrina, además, los grandes principios están contenidas muchas cuestiones de forma que obedecen a condiciones de espacio y de tiempo. La doctrina debe ser actualizada, vale decir, hay que mantenerla al día, hay que hacerla evolucionar presentando siempre nuevas formas activas de esa doctrina. Esta era la tarea que Perón quería de una escuela permanente. La doctrina da el principio, la teoría es el análisis de ese principio y su desarrollo. Y acá Perón pone un ejemplo de economía, cosa que yo no manejo, pero lo voy a compartir con ustedes de la mejor forma que pueda. Por ejemplo, en la doctrina decimos nosotros que en el orden económico la economía no está al servicio del capital, sino el capital al servicio de la economía. Este es un principio. Pero eso presupone toda una teoría a desarrollar. No es suficiente ni para los técnicos en la economía solo decirles eso. Ellos comprenderán mucho más profundamente que todos nosotros que eso confirma toda una nueva teoría, o conforma y confirma, porque existía una teoría capitalista que ponía la economía al servicio del capital, y si nosotros queremos destruir esa teoría, así como una doctrina mala se puede destruir
con otra teoría mejor. Una teoría mala se puede destruir con otra mejor. Y si la teoría capitalista que dominó al mundo durante tantos años estableció que la economía estaba al servicio del capital, nosotros, para establecer que el capital está al servicio de la economía, tenemos que elaborar otra teoría, que seguramente los economistas peronistas la sabrán mucho mejor que yo. De la doctrina se pasa a la teoría, a la doctrina que deberíamos conocer, que para entenderla deberíamos estudiar la teoría, y para poder realizar la doctrina explicada por la teoría deberíamos, mejor dicho, para poderlo realizar a través de la forma de ejecución de esa doctrina explicada por la teoría. De la doctrina se pasa a la teoría, de la teoría se pasa a las formas de ejecución, a las formas de ejecución. Y con esto es lo que yo quería compartir hoy con ustedes sobre este tema que por lo menos a mí me parece de extraordinaria importancia, siempre, siempre, pero particularmente en el momento actual, tan, tan olvidados estos temas. ¿Cómo surge, no? De este análisis que hicieron los primeros peronistas de la conducción, cómo surge la necesidad de la formación y de la necesidad de un libro, porque ninguno de ustedes, ni yo, ni ninguno de ustedes se va a acordar de todo lo que compartí hoy con ustedes desde ya. Hay que después volver al libro, analizarlo, verlo. Si uno está en una organización, una básica, en un ámbito de militancia, charlarlo, discutirlo con los compañeros. Yo creo que es la forma, como decía Perón, ¿no? La doctrina hay que difundirla mucho, porque muchos hablan de la doctrina y no la han leído siquiera, pero para poderla leer tenés que tener libros. Y después tenés que hacer el análisis propio para entenderlo. Y después de entendido, tenés que hacerlo carne, dice él, tenés que hacerlo convicción. Tal cual, Antonio. No, así. Marcelo. Y seguro, y cada conductor es un maestro. Debería. Claro, porque muchos creen que conducir es mandar, como por ahí decía Perón, y conducir no es mandar. Claro. Permanentemente es un maestro, está permanentemente enseñando y actualizando y difundiendo todo esto. Con el ejemplo, ¿no? Con el ejemplo y con las acciones, sí, sí, sí. Claro, claro. Y otra característica actual es que la conducción no se impone, diríamos. No puedes decir, fulano tiene que conducir. Lo que pasa es que ahí es más difícil, porque si hay una lo ideal, sí. lo ideal sería que salga por consenso, pero muchas veces donde hay mucha gente el consenso es muy difícil, porque hay muchas ambiciones personales, intereses, y a veces se resuelve con el dedo. Nosotros criticamos el dedo, que es el dedo de Cristina, o el dedo de fulano o de Mengano, ¿no? Pero el tema es que a veces también depende del conductor y del maestro. Si se equivoca o no se equivoca, ¿no?
Pero a veces es muy Claro, difícil porque hay que resumirlo de alguna manera porque lo que te apura es el tiempo. Vos necesitas resolver en determinada cantidad de tiempo y a veces no da para los consensos. Eso pero es un problema. Habría que ver cómo lo resolvemos de alguna manera. el tema es que en el peronismo se ha olvidado, creo yo, ¿no? Porque para que haya esa participación popular, primero tenemos que transmitir conciencia social y cultura política. O sea, el ideal de Perón era que el conjunto de nuestro pueblo sepa estas cosas y nos acompañe libre y voluntariamente en todo. Y en ese caso, tenemos que consultar al pueblo permanentemente, cosa que Sí, no sí, hacemos desde no sé cuánto. no, está bien, Antonio, el tema es que estamos siempre empezando, nos falta evolución. Vos imaginate que si nosotros del 55, si no hubieran bombardeado, y hoy seríamos un pueblo evolucionado. Hoy estaríamos como los chinos en el plan quinquenal número 14, número 15 o 20. Exactamente. El tema es que estamos siempre empezando, ese es el problema que tenemos. Entonces tenemos que volver otra vez a ver cómo era esto. Empezamos de vuelta con la tabla de Luma. Eh, Así que, pero bueno, hay que hacerlo. El esfuerzo hay acá que el hacerlo. compañero dice, no, no hay peronismo sino peronistas. Este, es una forma, ¿no?, de expresarlo también, sí, sí. Sí. Hay, Eh, hay, sí, disculpe, Lorenzo. Antonete, a mí me toca dentro de 2 semanas, con la gente de arte da la parte de conducción política. Ajá, Bueno, me puedo hacer los resúmenes, estudiar. Fundamentalmente yo creo que lo que nosotros tenemos que entender es qué es lo que Perón pretende hacer a diferencia del otro sistema en el que estaba, digamos, cuando él llegó. Yo lo que entiendo, a medida que he ido desarrollando, digamos, el estudio, Perón sustituye al caudillo por la doctrina, claro. ¿sí? Entonces, ¿y qué es la doctrina? La doctrina es el conjunto de principios donde se refleja una idea, ¿no es así? De ahí, de la doctrina surge, digamos, una teoría. De la teoría surge el modo de ejecución. Esta es la gran diferencia que, desde como yo lo entiendo, que el peronismo plantea a la sociedad. Y es, por supuesto, lo que no le perdonan a Perón, porque digamos que lo ha dejado al descubierto estos tipos. ¿Por qué? Porque así lo que se logra es la participación plena del pueblo, ¿no es así? ¿Por qué? Porque nosotros planteamos una democracia directa y participativa, no como la que hacen ellos. Deberíamos. Yo creo que si nosotros entendemos perfectamente la diferencia que hay entre los dos sistemas, lo demás se nos hace mucho más fácil para comprender, para comprender cuál es la idea, digamos, que Perón tenía. Eh, por lo menos es lo que a mí me está ocurriendo, ¿no es así? Y bueno, así yo lo escuchaba recién al compañero Marcelo decir unas cosas que me muy atinado, y sí, hay cosas que son así, pero en la medida en que uno va adentrándose, digamos, en el estudio y lo vuelve a releer y cada vez saca más jugo. Parecen esos limones que usted lo exprime, siempre sale jugo. Sí, Entonces, para mí básicamente es comprender, digamos, sin que lo diga, pero la comparación que él pone de un sistema en el cual ya estaba cuando él llegó a otro que él propone. Que esto, para mi modo de ver las cosas, es lo que nunca le van a perdonar al peronismo. ¿Por qué? Porque estamos hablando del individualismo. Y estamos hablando de que nosotros le queremos sacar el confort a estos tipos. claro. Entonces, no sé, es mi punto de vista, ¿no? Ah, Como yo lo Lorenzo, veo. sí. O sea, es parte.
diríamos, eso es la parte, el fundamento de la conducción. O sea, para que pueda haber conducción, tenés que reemplazar a los caudillos que hacen lo que se le canta por una doctrina, o sea, una idea común que facilite la unidad de concepción, de manera que todos vayamos en la misma dirección. No como pasa ahora, que cada grupito pretende marcar su dirección, ¿me entendés? O sea, Sí, 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 al sí, no haber formación, al no haber unidad de concepción, que solamente se logra transmitiendo, porque nadie nació sabiendo estas cosas. Y otro tema importantísimo y olvidado es el tema de la organización, porque el movimiento nuestro y cualquier actividad política se hace desde una organización, ¿entendés? Y una organización, como decíamos, tratábamos de compartir hoy, toda organización tiene una conducción, que puede ser como la que estamos sufriendo en este momento en la Argentina, o como de imposición, como sucede en otro lado, o ha sucedido en otra parte de la historia, ¿no? sí, sí, correcto. Lo que propone el Perón, o sea, pero todo esto sin formación es muy difícil, sin una escuela nacional y una formación, todo esto no se adquiere en 2 días. Cualidades y capacidades. Sí, las cualidades y capacidades que pide Perón no se adquieren en 2 días, sino con una tarea permanente, como en cualquier otra actividad. Los médicos no se hacen en 2 días. Un buen médico no se hace en 2 días. Un buen dirigente tampoco. Y eso Perón lo tenía. Un buen militar tampoco. Y eso Perón lo tenía muy, pero muy claro. Cosa que hemos, por las distintas peripecias por las que ha pasado nuestro movimiento, cosa que el enemigo se encargó de continuar, diríamos, y de tenernos ocupados en otra cosa, hemos olvidado en forma permanente, ¿no? Así es. Macanudo, a ver si hay algún otro. Como el compañero. El peronismo comienza con un sentimiento, pero luego es una forma de vida, claro. La doctrina es abarcativa, claro. Como el compañero vuela, es el problema. El problema es el sistema demoliberal, claro. Es parte del problema, seguramente. Bueno, Macanudo, pero yo creo que la conclusión final que deberíamos sacar hoy es la importancia de la formación que deberíamos tener, para lo cual deberíamos tener libros, porque nadie se va a acordar de todo esto sin repasarlo, porque además esto hay que estudiarlo, hay que analizarlo, etcétera, etcétera. Y convencernos un poco más de la importancia de la tarea que nos hemos propuesto con todos los compañeros que nos quieran acompañar, de recrear y de, mejor dicho, de promover la formación política y doctrinaria en militantes, en dirigentes, y de incitar a todo el mundo a crear en su ámbito de militancia una de las 1000 escuelas que nos pide Perón en todo el país, siguiendo el plan de la Escuela Superior Peronista, como instrumento de unidad de concepción, sin la cual no vamos a lograr nunca unidad en la acción. Macanudo, quedamos así entonces. Gracias, Antonio. No, al contrario, un abrazo a todos. Nos vemos. Un abrazo. Hasta luego a todo el mundo. Nos vemos.